Y hoy vamos a hablar con un especialista sobre la alquimia, pero también sobre un producto, ¿cómo se le puede decir? Un elemento, ¿no? Muy importante que él está desarrollando hace mucho tiempo, que se llama el Hormuz. Y seguramente ustedes ya rápidamente saben de quién se trata. Es un amigo del programa de hace muchos años. Lo conozco, es doctor además, doctor Daniel Reyes. Bueno, ya está con nosotros y vamos a darle ya la cordial bienvenida del caso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido al programa. Muchas gracias. A ver, Compartir en esta oportunidad toda esta información. a ver, a ver. A ver, háblame, por favor, estamos cuadrando el... Hola. Ahí está. Ahora sí. Bien, muchas gracias, Rafa, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir toda esta información que vamos a platicar el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias más bien a ti por venir, por tomarnos este compromiso. Y cuéntanos, por favor, bueno, también está la gente escuchándonos, pueden entrar a la web de la radio, entren a mi biografía, Rafael Mercado, para que puedan acompañarnos a través de no solamente de la FM, sino a través de la página web. Entonces, cuéntame, ¿cuántos años ya como profesional trabajando? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, soy cirujano dentista y me dedico a la medicina complementaria, bioenergética y a promover la medicina libre a través de una terapia también llamada la talasoterapia, que está medida por el consumo del agua de mar y por el hecho de reintegrar una calidad nutricional en la población a través de una matriz marina. Y bueno, más o menos voy a unos 9 años aproximadamente desde que comencé con todo esto. Y los resultados pues han sido muy gratificantes en el sentido de generar un entendimiento, una percepción del ser como tal, o sea, de la conciencia del ser humano, de su corporalidad, del origen de cada ser humano, que bueno, está vinculado a una matriz líquida marina, salada y cálida, como lo es el mar. Entonces, ¿cómo te fuiste, me decías, involucrando en eso? Porque claro, ¿cuál fue el momento que tú dijiste me voy a dedicar a descubrir esto? Porque es un quiebre en tu carrera también, ¿no? Exacto. Bien, pues la información ahí va a ser un poco chocante y amplia, pues a raíz de que yo me dedico a la odontología también, solo que yo practico una moción un tanto integral diferente, y es una odontología holística. El choque para mí se da en el momento en que comienzo a descubrir a través, en realidad, de una amistad que estaba consumiendo unos fármacos psiquiátricos que me llamaron mucho la atención y me llamó mucho la intención tratar de descubrir, por ejemplo, qué tenía esos fármacos que generaban una alteración en la conducta de la persona. Y bueno, la razón aquí es de que había sido un compuesto que es muy conocido por todos los odontólogos y que está expuesto tanto en la mesa de nuestra casa como en el sanitario, bueno, en el baño, como lo son las pastas dentales, y este elemento es el flúor en sí. Y considerar que este elemento estaba saturado en algunos fármacos psiquiátricos como el Repinol, la estalticina, la flunaxepina, pues me dieron mucho a entender de que este era el principio activo de muchos psicofármacos y como tal pues se comportaba como una neurotoxina. Entonces yo como que desfasé un momento en ese entonces al descubrir esto y comienzo a ver de que qué pasaría si es que yo decido erradicar este compuesto de mi día a día, de mi uso cotidiano. Entonces, cuando decido suspenderlo, comienzan a haber muchos cambios en mi perspectiva de ver la realidad. La miraba de una forma muy, muy diferente. Entonces comencé a promover un poco en el sentido de que deje de usarse el flúor de las pastas dentales, de la sal yodada fluorada, y me topé con una información muy compleja al estudiar la sal. Recordemos que, bueno, que a final de cuentas los agentes fluorados desencadenan o forman diferentes tipos de sales, y en este caso me di cuenta de que el objetivo de ese compuesto salino, de ese tipo de sal fluorada, es mantener estados de sumisión y docilidad en las masas. Es decir, es una neurotoxina que tiene ese fin.
Entonces, al mantener un estado de sumisión y docilidad en las masas, es mucho más fácil controlarlas primero mentalmente, o sea, generar diferentes tipos de disociación a través de que, como están sometidos a estar masificadamente dosificados de forma cotidiana, me di cuenta, por aquí va bajo el control de la sal es por lo que se da el sometimiento de la población o los controles de masas. Entonces me fijé pues que era la neurotoxina esta que estaba tanto en la pasta dental como en la sal yodada fluorada. ¿Y qué cantidades habían? Por ejemplo, en el Repinol, estalticina, flunaxepina, que son fármacos psiquiátricos, hay un promedio de 120 partes por millón de flúor. Y en la pasta dental hay 1200 o 2500 partes por millón de flúor. Entonces yo decía, si es que está tan saturado aquí, y es por lo que te dicen, algunos se cepillan normalmente y lo escupe, entonces está con cierto grado de concentración en su organismo por permeabilidad que se va absorbiendo el iodo de flúor. Entonces te genera ese estado de sumisión al estar saturado y concentrado, sumándole a la sal refinada que se consume todos los días, que esta pues tiene unas 250 partes por millón. La sal es muy importante, ¿no? Exacto. Para el ser humano. Yo oí algunas propagandas, unas publicidades de la primera vez, cómo se introdujo la pasta de dientes al ser humano, ¿no? Y era para vender, creo, cepillos, ¿no? O algo viceversa, ¿no? Pero sí, fue un momento muy interesante en la historia del mundo, en el cual pues buscaban las grandes empresas pues transmitir ideas a la masa, ¿no? Para que en masa compremos, como la comida rápida, con muchas otras cosas que ahora son parte pues de nuestra... Se trata de abordar como quien dice una sutileza, porque algo sutil pues es el hábito de higiene que va a tener la persona, o también sutil lo podríamos considerar hasta la sal, porque lamentablemente como se ha tenido esa percepción de la sal, se ha ido degenerando su simbolismo, en ese caso que ahí vamos a hablar ahorita por el lado de la alquimia, y el significado que tiene, justamente como se daba en la antigüedad, que se le llamaba salario, por ejemplo, y era la forma de paga. ¿Y qué te daba? El salario te daba la salud, que quizás es una parte de esa raíz etimológica. Te daba salvación, que viene de sal también. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Y de que como se comienza a generar una sutileza, se comienza a desprestigiar el poder que puede tener una matriz mineral para el uso cotidiano, porque simplemente la población, ¿cómo considera la sal? Un sazonador, simplemente. ¿Y cómo lo califica en la industria o el complejo farmacéutico? Como que se inclinan a que dejes de consumir mejor la sal. ¿Por qué? Porque te sube la presión, pero cuando te sube la presión, normalmente esto es lo que han ocasionado con el desorden a través de la refinación de la sal, o sea, de aportarnos o de someternos a una sal refinada que va a estar desordenada y empobrecida. Esto sería alguna de las causas que podrían ocasionar esta concepción de que sube la presión arterial y que bajas tu consumo de sal. Cuando en realidad, imagínate, hasta hace unos 30, 40 años, la única forma de conservar ciertas carnes o ciertos alimentos era a través de la sal, y el consumo que había de esta era mucho más amplio del que tenemos ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la antigüedad la sal tenía otra proyección, y era el hecho de que a través de la sal pues tenías el suficiente potencial eléctrico en tu organismo, tenías un mayor margen de vitalidad, y bueno, en ese entonces pues no estaba refinada. Incluso, no sé si has escuchado alguna vez de Gandhi, por ejemplo, que Gandhi pues propone lo que era la primera revolución de la sal. Hoy día me han hablado de Gandhi, precisamente, te diré. Pero bueno, ¿qué será? Ya. ¿Y él qué dice qué dice Gandhi? Bueno, él, por ejemplo, la única forma de que él tuvo para poder liberar a su pueblo de la imposición inglesa, de los altos impuestos, justamente entran los ingleses a la India y lo primero que hacen es poner altos impuestos a la sal. Y ellos les dan una sal pues refinada al pueblo. Y la mejor revolución que hizo él fue llevar a todo su pueblo a la orilla del mar y beber del mar, para poder indicarles de que era de ahí de donde debían de extraer su propia sal, o debían beber directamente del mar para evitar prescindir de la sal refinada. No sé si has visto un reto que ha hecho pongámoslo a prueba, ¿no? Este TikToker famoso, que ve un video de un chico que saca sal del mar, y él también
intenta hacer lo mismo con madera y todo, y dice que al final hierve el agua de mar y sale la sal, pero que no se recomienda porque le faltan ciertos nutrientes a esa sal del mar. ¿Tú estás en contra, de acuerdo con eso? ¿Cuál es la posición? En contra de eso. Estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque lo que desconoce seguramente pues es la base de la hidrología marina y cómo es que la matriz líquida, o sea, el mar, pues tiene todos los elementos de la tabla periódica conocidos y por conocer, que normalmente suelen ser parte de esos gases en estado monoatómico, o el hormus también propiamente que está en el mar, que están dentro de una matriz viva. Cuando nosotros hacemos consumo de una sal natural, primero vamos a explicar, por ejemplo, un poquito qué es lo que tiene nuestra sal refinada. Nuestra sal refinada es una serie de 4 compuestos, básicamente, que es cloruro de sodio, silicato de aluminio, yodo y flúor. Entonces esto es una sal empobrecida, de la cual lo primero que va a absorber nuestro cuerpo es el más electronegativo ahí, que es el flúor. Entonces el flúor limita la absorción del yodo, y al estar el flúor saturado en nuestro organismo, se limita la absorción de todo el complejo mineral, como el calcio, el magnesio, el zinc, el selenio, el silicio, entre otros. Y bueno, pues el punto aquí es de que al tener esa sal refinada, se somete a la población a una desnutrición crónica o incluso severa. Luego, la sal, cuando hacemos acopio nosotros de una sal natural, o cuando queremos abordar el consumo de una sal natural, el cuerpo, por ejemplo, alguna sal es natural, la que podemos encontrar acá en Utah, por ejemplo, la sal roja de Utah, la sal de Aguada Blanca o la sal de maras propiamente. De estas sales, que están más enriquecidas en variedad de complejos minerales, como el hierro, el fósforo, el silicio, el magnesio, el calcio, entre otros elementos que tienen las sales naturales, como es un estado inorgánico de la sal, porque la sal está deshidratada, cuando deshidratas la sal, pierde una cualidad orgánica, y es la forma en que nuestro cuerpo va a asimilar el nutriente como tal, vas a absorber la sal. Entonces, la única fuente en la cual el ser humano puede encontrar una sal orgánica es en el mar. ¿Por qué? Porque nos vamos a alimentar del complejo mineral y metálico que está dentro de los seres vivos marinos. Es decir, de una gotita de agua de mar hay entre 9.000 a 10.000 microorganismos. Y aquí encontramos el fitoplancton, el zooplancton, el krill, la espirulina, el clorela, diatomea, arquea, protozoa, artemias, entre toda la infinidad de microorganismos marinos, que cuando ingresan a nuestro cuerpo lo reconoce como si fuera una matriz placentaria. Entonces, esto tiene mucho que ver con el origen marino del ser humano. De los seres, o de todos los seres. El canto primigenio. Exacto, que claro. El ser humano en la actualidad lo que hace es conservar la potencia de un mar primigenio. Conservamos, por ejemplo, nosotros la concentración original. De cuando aparece el hombre, nosotros la conservamos en nuestro organismo, que son 9 gramos de minerales por litro. En el agua de mar hay 36 gramos de minerales por litro. Las condiciones térmicas que se dan también en nosotros responden a las condiciones térmicas originales. Es decir, que cuando el ser humano sale de un mar primigenio, que era un mar que tenía 9 gramos de minerales por litro, también ese mar tenía una temperatura específica que nos sostenía a nosotros. Y esto lo podemos cotejar como cuando se puede evaluar, por ejemplo, una ley de la constancia térmica que propuso René Quinton, que fue un fisiólogo famoso que estudió el agua de mar en el año 1900, hasta el año 1903, 1916, por ejemplo, se conoce de él, porque él es básicamente del siglo pasado, pero que dejó un aporte totalmente enriquecido de la matriz marina, de la fisiología, de la hidrología y de la física y química del mar. Él propone diferentes leyes de la constancia térmica, la constancia osmiótica, la constancia marina, que permiten comprender cuál es la función original del mar. Entonces, teniendo en cuenta esto, él, por ejemplo, propone que existen unas leyes que te dicen de que las especies que se han adaptado al entorno han terminado físicamente degenerándose un poco, o bueno, así es como nosotros la podemos percibir. ¿Por qué? Porque la forma en que se han adaptado, supongamos por ejemplo los invertebrados marinos. Muchos de los invertebrados marinos tienen en su interior la misma concentración de sales de lo que hay afuera.
Y nosotros, ¿cómo los podemos observar? Son organismos que están totalmente equilibrados con su entorno. Mientras que el ser humano no ha podido adaptarse a ese entorno. ¿Por qué? Ha tenido que aislarse, mantener y sostener su concentración de sales mientras ha ido saliendo a tierra. Entonces, todas las especies que han degenerado físicamente, por así decirlo, evolutivamente, han tratado de vivir en el total equilibrio con su medio externo. En cambio, nosotros al salir del mar, nosotros lo que hacemos es aislarnos y cerrar nuestro mar primigenio dentro de nosotros y tratar de conservar, mientras salimos del vientre de la madre, tratar de conservar las mismas concentraciones de ese origen. Pero como el ser humano nace, y mientras nace en realidad lo que hace es, mientras va desarrollándose, en realidad lo que va haciendo va deshidratándose, porque eso es lo que es llegar a la vejez, es llegar deshidratado y viejito como una tortuguita, algo así. Es porque ha perdido la eficiencia de la absorción del medio líquido original. O sea, la forma en que ha degenerado su forma de absorber una matriz líquida que sea igual a la placenta. La alquimia, ¿no? Vamos a retomar, pero está muy bien, ¿no? Grandes alquimistas, yo diría desde... Bueno, hay... no sé si Melquisedec era uno, está Salomón. Fulcanelli, Salomón, bueno, ya Fulcanelli de Papus... Hay grandes alquimistas, está... Y por último, ¿no? Oppenheimer, ¿no? Albert Einstein, que yo pienso que son los alquimistas del nuevo milenio, bueno, del siglo XX, XXI, y vendrán más, ¿no? Se han llevado muchas censuras, está bien. También, ¿no? O han escondido mucha información. Pero ¿qué es la alquimia para entenderlo? O sea, ¿de qué se trata esto? Mira, la alquimia en realidad es una percepción filosófica del sentido de un sentido existencial, espiritual y material, en equilibrio en realidad. Entonces, por ejemplo, la alquimia tiene una connotación filosófica basada en la percepción, como lo que nosotros podemos entender aquí podría ser cuerpo, alma, espíritu. Pero en la cosmovisión alquímica se conoce que existen esencias, y en este caso vamos a hablar también de la sal. La sal, por ejemplo, sería una esencia hija de dos fuentes, una fuente sulfúrica y una fuente mercurial, que estarían representadas también en nuestro día a día y en nuestra biología. Para mí, por ejemplo, llevando la alquimia un poco al mar, yo considero el agua de mar como una esencia mercurial, el hormus como una esencia sulfúrica, y la sal, o sea, es nuestro propio cuerpo. Es nuestra esencia cristalizada. La sal tiene algo que ver con... Por ejemplo, hay un gran misterio en el ser humano. ¿Por qué estamos vivos, no? ¿Qué es lo que hace que funcione nuestro cuerpo? Yo siempre he pensado que la clave está en la electricidad, porque... Y hasta de repente ahí está el alma, el campo magnético, porque es... ¿Qué hace que bombee el corazón, no? Porque si en el corazón estamos muertos. Ajá. Paro cardíaco, paro pulmonar. Pero ¿qué hace lo que lata? Dice que hay una chispa dentro de eso. La chispa divina, pero en realidad es una chispa eléctrica. ¿Eso se provoca con esa sal de la que tanto hablas? O sea, es un choque de... ¿Cómo se produce esa electricidad en el cuerpo? En realidad es un sistema implosivo. Uno puede pensar cuando ve el corazón que es una bomba, ¿no es cierto? Pero en realidad si fuera una bomba, no tendría ese orden, esa fractalidad que tienen sus flujos. Por ejemplo, la sangre venosa gira en sentido horario, la sangre arterial gira en sentido antihorario e implosiona en un punto central. ¿Cómo podemos ver la alquimia a través de un corazón, por ejemplo? El primer palpitar que se da del corazón es por el cruce de esas dos fuerzas, es decir, de una fuerza sulfúrica y una fuerza mercurial, es decir, una fuerza magnética y una fuerza gravitacional, si es que lo llevamos esto al terreno de la física. Cuando observamos, por ejemplo, un huevo de pollito que ha sido inseminado, por ejemplo, lo primero que vamos a ver al microscopio va a ser vibrar como rayos, como membranas, como que están así en constante implosión alrededor de lo que vendría a ser el cascarón. Y son como que en cierto punto esos rayos comienzan a comportarse como vórtices, y los vórtices van a tener un punto de colisión, y ese punto de colisión es un punto implosivo, desde donde se comienza a estructurar la materia, o desde donde el ADN que está fertilizando, bueno, cuando el huevo está fertilizado, comienza a generarse como una especie de impresora de torsión.
y esa impresora de torsión es la misma antenita fractal del ADN que está comenzando a imprimir todos los datos basado en esa fuente lumínica, es decir, en esos rayos que aparecieron primordialmente en el huevo, que van a formar las venas y van a formar las arterias, que fueron primeros, antes que el corazón. En ese sentido se podría considerar allá a ese nivel, o sea que primero fueron la esencia sulfúrica y la esencia mercurial, una fuerza que gira en un sentido y otra fuerza que gira en otro sentido, y llega a cruzarse en un punto medio, en un punto central. Entonces a partir de ese punto central se generan sistemas implosivos y son sistemas de regeneración. ¿Dónde se puede comprender esto? En realidad en algo muy sutil y simple, que es la matemática vorticial, por ejemplo, que es en esa matemática del reloj que le llaman también, que uno de los primeros mentores de esta matemática fue Friedrich Gauss, que se llamaba este matemático que genera ese sistema para poder comprender la versatilidad que puede tener los números Gauss. para entender sus cualidades. ¿Es el hombre que midió el mundo? No. Me parece que sí. Gauss, ¿no? Sí. Que viajó para medir el mundo, creo, ¿no? Creo que que no sé muy bien su historia, yo me abordé un poquito ahí. El niño que pesó al mundo, no me acuerdo de una película en YouTube. Oh, Bueno, está bien. Ya. Bien, mira, la cosa es que desde la disposición de los números en un sistema vorticial, se entiende que esas dos energías, sulfúrica y mercurial, se mueven en torbellinos, en vórtices. Entonces, estos vórtices generan una colisión y esta colisión genera luz y oscuridad. Y es lo que tenemos básicamente nosotros en el corazón. Y estamos totalmente día a día retroalimentados por esta condición. Ahora, esos dos puntos forman un pequeño cristal y ese cristal es una sal que se va a comenzar a desarrollar, a desenvolver en cualquier criatura por la cual esté modulada la señal de su propia genética. Y tal es así que en la antigüedad, por ejemplo, los alquimistas hacían también otros seres, eran grandes genetistas, hacían homúnculos, por ejemplo. Dios mío. ¿Y cómo lo harían? Si ellos tenían justamente el conocimiento de la matriz marina. ¿Qué es un homúnculo para las personas que se preguntarán qué es un homúnculo? Bien, un homúnculo es un antropoide que tiene una genética parcialmente humana y parcialmente animal, que podría considerarse una figura antropomórfica, a veces grotesca, a veces perfecta, porque quizás los genetistas de la antigüedad, o una humanidad antes que nosotros, antes de que hayan existido muchos reseteos para que no nos conociéramos, nos hayan formado también a nosotros de la misma manera, así, haciendo clones, híbridos y seres humanos más pequeños. Yo te comentaba que estuve en una conferencia de un doctor que presentó su libro, el doctor Rueda, célebre doctor de la universidad, profesor, y había otro doctor, no recuerdo bien, pero era experto, un oncólogo muy reputado, ya 60, rumbo a los 70 años más o menos, y él decía, cuando empezó su conferencia, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Que los griegos inventaron todo lo que vivieron? No, sí ha existido la clonación, la alteración genética, todos esos seres, el hombre escorpión, el hombre centauro, el hombre toro, ya hemos hecho ciencia antes y está en esas leyendas. Esos seres han sido creados por los antiguos en sus laboratorios. Entonces yo me imagino serán estos alquimistas. Así es. Y qué mejor que parece que es algo que ha tenido mucho tabú, porque ahora, por ejemplo, te podría decir, puedo hacer un homúnculo, pero no lo hago porque te vas a condenar, me pueden decir. O me pueden decir que no estás yendo en contra de Dios. Y yo creo que en algún momento esa humanidad antigua jugaba a ser dioses, pero tenían un conocimiento tan vasto de la materia que la modulaba a su gusto y a su placer. Y bueno, lo que yo me imagino que fue lo primero que conocían era la placenta, netamente. Y la única forma de conocer una placenta a lo grande es mirando hacia el mar. Mirando, por ejemplo, qué casualidad que la placenta pues sea un medio con una matriz salada, líquida, no es estéril porque tiene bastante tipos de microorganismos, sobre todo cuando lo evaluamos en una microscopía de campo oscuro, que la medicina dice, no, la placenta es estéril, dicen, pero no, es un medio acuático y totalmente vivo. Hay muchos microorganismos a nivel de la placenta, mucho sustrato, mucha matriz marina. Casualmente,
no existe ninguna síntesis artificial hasta el día de hoy que se haya podido hacer de la placenta ni del mar. Entonces aquí en ambos tenemos las matrices líquidas para la formación de un ser. Ya, pero no nos vayamos por ahí porque me hablabas del homúnculo, entonces... Perdón. Sí, claro, todos estos seres entonces tenemos como un cristal se genera. Exacto. Es una sal. Ajá, así es. Básicamente nosotros, por eso siempre se ha hablado en algunas cosmovisiones gnósticas o en de la New Age, por ejemplo, actualmente, que todos los seres tienen una esencia crística, una esencia cristalina sería un espectro, una sal. Y bien, esta sal puede ser modulada de acuerdo a diferentes rangos de frecuencia para formar una estructura de diferente forma. Por ejemplo, yo tengo entendido de que en el centro de nuestro cerebro y del cerebro de muchas especies pues se encuentra la glándula pineal. Y la glándula pineal sería ese mismo cruce de los vórtex magnéticos que curiosamente hasta pueden estar representados en nuestro propio hueso. Por ejemplo, tenemos un hueso en medio del cerebro que se llama la silla turca, que está en el hueso esfenoides, que tiene una forma así como de dos alitas de mariposa que están abiertas. Y eso nos da a entender de que por un lado se gesta un vórtice que se mueve en un sentido y por otro se gesta un vórtice en un sentido, y lo que hace es, para tener una especie u otra, es modular el punto de implosión central de la masa encefálica para que pueda formarse un tipo de ser determinado. Porque casi todos los seres nos parecemos, todos, ¿no? En los primeros meses de concepción, ¿no? Así es. ¿Qué hace, no? Que se vaya para un lado, se vaya para otro, ¿no? Las fases embrionarias, por ejemplo, es ahí donde hay un momento en donde todos los seres son iguales. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? En el código genético existe el formato y el patrón de esa resonancia. Esa resonancia es la frecuencia de cada ser. Y cada ser tiene en común un tipo de frecuencia. Hoy una frecuencia para que se forme un delfín, una frecuencia para que se forme una serpiente, un pelícano o un ser humano. Entonces, basado en esa resonancia, el cuerpo de cada ser hereda un campo magnético, o sea, un campo mórfico se le puede llamar, de un diseño establecido, que puede ser un diseño original de su propio creador, porque ha podido ser influenciado por su propio ADN, o un diseño mixto de diferentes especies. Bueno, acá nos están escuchando atentamente por la radio La Única 95.5 FM. Han mandado un mensaje, te están escuchando. Dicen: mercurio, el azufre y la sal se usaron en la alquimia. Así es. La glándula pineal se activa con las frecuencias solfegio. Así es. Bueno, ahí tienes tus fans. Ajá. Bien enterados. Bueno, no, y yo te preguntaba todo esto por la alquimia y todo, porque yo no sé si lo entiendo bien, ¿no? O sea, los alquimistas del ayer son los genetistas del hoy, los que hacen que ya se pueden clonar especies combinar la física y la química, que era imposible en un momento, la famosa bomba atómica que ya se conocía, están los textos antiguos, y como una casta, ¿no?, de gente sabia que impedía que el hombre llegue a estos conocimientos porque podrían generar su destrucción también, ¿no? Así es. Y actualmente es información que está saliendo a la luz poco a poco, porque hay mucha disidencia en ese sentido. Por ejemplo, actualmente hay un alquimista famoso en Estados Unidos que se llama Joe Champion, y quien ha propuesto leyes actuales para la física, dentro de lo que es el campo de la física nuclear, donde hay fórmulas que te explican la resonancia fonónica. Y la resonancia fonónica es una fórmula que aplica al sentido de que un elemento puede transmutarse de forma atómica hacia otro elemento, de acuerdo a las temperaturas que puede llegar a alcanzar y al impacto del enfriamiento que puede tener a través de un plasma. Y este plasma normalmente es muy común, el que tenemos en nuestro medio, que por ejemplo puede ser el plasma de CO2, que se puede encargar de transmutar un elemento en otro. Por ejemplo, hay bastantes experimentos que se pueden ver actualmente en internet que están en referencia a esa fórmula, la fórmula de la resonancia fonónica, que quiere decir que a cierta temperatura y bajo ciertas condiciones un metal se puede convertir en otro metal. Ok, y este era el punto medular de los alquimistas, dos, ¿no? Porque uno era crear de un elemento a otro elemento, ¿no? Ya bien, de ahí viene un poco la bomba atómica y todo eso, pero en realidad era transformar cualquier metal en oro, y era la gran ambición
y lo hemos visto hasta en los dibujos animados, el famoso Gargamel que quería convertir a los pitufos, ¿te acuerdas de Nor? Está en todo. Pero también dentro de la alquimia estaba al momento tú de manipular esos elementos, alcanzar la inmortalidad, ya sea por la destilación de qué sé yo, habrían creado un agua milagrosa, algún elemento que puedas comer, ingerir y te vuelve inmortal, o otros dicen que no, por la pureza de tu corazón o de tu... Sí. Entonces, bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Pero básicamente entendamos lo que uno es poder transformar un elemento en otro, y otro generar un elemento que sería la ambrosía de los dioses. Ajá. Por ahí va. Y tú estás hablando que ya se puede convertir un elemento en otro según estas nuevas leyes, sí, descubrimientos. Existen leyes físicas actuales donde se queda demostrado. Incluso hay tratados, hay gente que comparte información, hay documentos y experiencias donde te pueden dar a entender por qué, por ejemplo, Sudamérica fue un un continente tan rico en oro. Y la verdad es de que no venía de que el oro lo encontraban en la naturaleza, sino que muchas de las comunidades aborígenes, o bueno, de las comunidades prehispánicas, inca, o las culturas que desarrollaban la orfebrería tenía un sentido espiritual. Entonces, el oro no tenía el valor por lo que era precioso, un valor monetario. O sea, actualmente, los alquimistas que se han dedicado a hacer el oro netamente, se podría considerar que estas personas pues tienen una conciencia totalmente vulgar para el bulo de sostenerse en una materia y en un videojuego que es pues básicamente esta realidad en la experiencia que vivimos actualmente, pero no responde a la filosofía que tendrían los verdaderos alquimistas para poder llegar al oro, y llegar al oro no solamente metálico, o sea, no solamente la expresión física palpable, sino al oro espiritual, que era el autoconocimiento en ese sentido. La gran obra. Exacto, gestar la gran obra. Y es esto que te comentaba, por ejemplo, de que en Sudamérica lo que más ha habido siempre ha sido cobre, y toda la orfebrería que han tenido las culturas prehispánicas nunca ha sido oro puro. Nos dicen que han sido aleaciones, pero en realidad no han sido estas aleaciones, nos dicen, son impurezas. Entonces, ¿qué impurezas? Había oro, cobre, titanio, paladio, plata, pero lo que más había en un mayor porcentaje normalmente en toda la orfebrería era cobre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente hay información de unas tribus indígenas de Colombia que todavía están guardando el conocimiento sobre la transmutación del cobre al oro. Y esto es algo que está siendo expuesto abiertamente en todo el internet. Daniel, no te quiero cortar, pero es que es importante porque no se encuentra, no se sabe, no se entiende cómo los incas manejaron tan altas temperaturas como para derretir el metal, porque yo he visto metal con aleación de cuarzo, o sea, unas cosas fantásticas. Y bueno, ya sabemos lo maravilloso que eran al conseguir estas altas temperaturas, sino porque ¿dónde están las minas de oro de los incas? O sea, ¿cómo lograban hacer la cantidad de oro que tenían? Eso es algo inexplicable hasta el día de hoy. Las lágrimas del sol. Ajá. ¿De dónde sacaban esta cantidad tan abundante de oro? Si como tú dices, no hay minas... Cobre, ¿no? Ahorita en Arequipa todo es cobre, pero... Exacto. Entonces tú lo que sugieres es que manejaban la alquimia en los incas. Y la alquimia del cobre, sobre todo. O sea, ellos conocían cuáles eran los fenómenos y no necesitaban altas temperaturas. Solo necesitaban, no sé si antes de comenzar la charla, ¿te acuerdas que te comenté sobre la esencia de la petrificación? Que era saturar una atmósfera con argón y meterle potencial eléctrico. Este mismo fenómeno se puede conseguir con otros metales como el cobre, y con una baja temperatura se podría llegar al oro. Y esto está expuesto, por ejemplo, si pueden buscar de repente por ahí, hay un joven que se llama Alexander Putney, que actualmente vive en la clandestinidad en Ecuador. Él tuvo contacto con esas tribus nahuaje y realizó unas publicaciones en una página que se llama Human Resonance, se llama su página, donde él expone la forma en que a cierto grado de temperatura, me parece que son unos 303 grados centígrados, que no es un punto de fusión del metal, saturando un ambiente con plasma de dióxido carbónico, conseguía que se generen pliegues y capas como un nanorecubrimiento de la superficie de cobre al oro. Entonces se supone que mientras más tiempo de exposición tenía este metal a una cámara
de vacío saturada, por ejemplo, con CO2, y llevado a esa temperatura, toda la superficie del cobre tendría que convertirse en oro. También en esas páginas tiene evidencias sobre las transmutaciones a mucha más baja temperatura de plata al oro. Y esto lo expone también, por ejemplo, ese físico que te comento, que es Joe Champion, en sus textos, donde él hace uso de unas bacterias, que es por ejemplo, las bacterias que son de la cerveza, para fermentarse el Staphylococcus cerevisiae, me parece que se llama. Mira, las bacterias para fermentar cerveza podían modular cierta cantidad de dióxido carbónico para convertir la plata en oro a unos entre menos de 50 grados centígrados. Qué locura, qué locura. Solamente con un mayor tiempo de exposición. No quiero dejar el tema, pero sí, dime. Y entonces, sí, adelante, por favor. No te quiero. Y bueno, esto es como quien dice algo de una alquimia moderna. O sea, en ese sentido, porque es una alquimia, o bueno, una alquimia, sino son los fenómenos de transmutación que se dan de acuerdo a la física contemporánea. O sea, esto es un entendimiento de lo que se hacía antes, abordado en la alquimia, pero cuando la alquimia solamente se enfoca en la transmutación de metales al oro. Entonces entienden la naturaleza de los elementos de la tabla periódica, entienden de que estos elementos están en resonancia, o sea, que tienen patrones vibracionales, que tienen frecuencias. Lo más loco que yo he podido ver es a un físico también llamado John Milewski, quien hace oro en el microondas de su casa, haciendo uso de algunas arenas negras, le llama él, y hace uso también del hormus. Y en ese caso, pues, el hormus, ¿por qué tendría esta connotación alquímica? Porque es una esencia sulfúrica, que sería en este caso el centro del conjunto de elementos de la tabla periódica, que actualmente la ciencia oficial pues no le da bola, no le da la espalda, porque no pretende de que se conozca de que existe todo un grupo de elementos que deberían ser adheridos a la tabla periódica, que son los gases en estado nanosólido, como son también conocidos como el hormus, que son elementos monoatómicos ordenados orbitalmente, que son metales que no tienen una conducta metálica. Ese es, por ejemplo, el grado de explicación que puede llegar la ciencia oficial. Bueno, muy bien, hemos hablado un poco de la alquimia, del oro, de la transmutación, hemos hablado de la sal, porque es importante el mar, ahí vino tu descubrimiento. Nosotros tenemos agua, tenemos sales en nuestro cuerpo, cuando estamos mal nos bajan las sales, es importante, y tenemos el suero, ¿no? Un gran descubrimiento, lo que nos ayuda, o sea, prácticamente a sobrevivir cuando estamos en algunas operaciones. Y ¿cómo entonces entendemos que el hormus, ¿no? Ahí vamos a llegar al hormus y su relación con la sal y el ser humano. Bien. Y el mar, ¿no? Ajá. ¿Cómo descubres el hormus? ¿Qué es el hormus? Bien, mira, el hormus es la esencia, por así decir, o el alma de todos los microorganismos marinos, que han sido separados de su matriz y han sido convertidos en un estado atómico que es totalmente estable y que no interactúa física o químicamente con otros elementos, no vuelve a hacer aleación, salvo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando nosotros extraemos el hormus del agua de mar, pues se consigue por medio de la alteración del pH del agua de mar. Y aquí es donde miré yo que había algo conjugado, que era que qué casualidad que cuando se altera, se lleva el pH del agua de mar, que es un pH alcalino de 8.4 a 10.78, sería la verdadera matriz del rango de pH, porque a nosotros nos enseña del 1 al 14. Yo creo que es del 1 al 20, por ejemplo, porque cuando llegas al 10.78 más o menos, qué casualidad que precipiten los elementos de la parte céntrica de la tabla periódica, solo que en una condición monoatómica, o sea que tienen un átomo básicamente, y ese átomo pues se comporta con una coherencia que lo que hace es de que cuando este átomo tiene contacto con líquido, con una matriz líquida, estructura la molécula del agua, es como que le da señal. En ese sentido pues yo utilizo el hormus como que si fuera un molde electromagnético, y utilizo el agua de mar como si fuera una masa de la torta, en realidad, porque es básicamente una matriz nutricional. Y lo que hace el hormus es comportarse como una antena fractal. Esta antena fractal
genera una coherencia en la matriz líquida, es decir, ordena la molécula de agua de nuestro cuerpo. ¿Con qué finalidad? De convertir nuestra matriz líquida, la comunicación entre célula y célula que tenemos, pretende convertir el Hormuz en una especie de fibra óptica. No, eso ya es cuando lo ingiere el cuerpo humano, cómo lo asimila. Exacto. Pero antes de llegar a eso, a ese comportamiento, para que la gente un poco lo entienda, creo que sí, o yo estoy ya tan loco como tú, pero te estoy entendiendo. No, es una broma. No, entonces el Hormuz, tú lo fabricas el Hormuz. Sí. Tú fabricas Hormuz. Por ejemplo, Sí. ¿cómo haces para fabricar? O sea, estamos hablando un poco de la alquimia del 2024, ¿no? Ajá. Los alquimistas del 2024. Tú eres un alquimista. ¿Cómo vas al mar? Claro, ¿no? Yo te veo en el mar con tus baldes. Ajá. Ya, ¿qué haces? A ver, cuéntanos un día en tu vida de cómo fabricas el Hormuz. Y ya luego me explicas qué hace en el cuerpo. Antes de eso, en la tabla periódica, ¿en qué posición debería estar el Hormuz? Es como que ¿Entre qué y qué? debería haber una ampliación hacia los elementos de la parte céntrica. Y esto ya lo expone John Milewski, por ejemplo. Entre un elemento y otro ahí, un medio tono ahí abajo. Una transición, pero Ya. justo de los elementos de la parte céntrica. De la parte central. El rodio, el rutenio, el paladio. Por ahí debería luego estar el el iridio. Exacto. Ya, listo. Ahora, ¿cómo fabricas el Hormuz? Vas amoyendo. Bueno, Perfecto. me voy a la playita. Me voy a la playa, voy con un par de chelas. Vas a la playa 0, a la playa 1, Ajá. Albatros. Mira, a veces, normalmente suelo ir al aeródromo de Mollendo, a veces también a la Ballenita o a alguna caleta. Y normalmente... Donde no esté muy contaminado, de hecho, ¿no? y Tratar de eso es que- lo que yo siempre suelo explicar. Como te digo, los fenómenos de contaminación dejan de ser un tabú cuando entiendes la física y la química del agua de mar. Ya. Sobre todo cuando entiendes los fenómenos de ósmosis, de biocenosis, de quelación, de ionización. El ser humano puede acceder al mar con total confianza y con total tranquilidad. Lo único que tenemos que tener un poco de sentido común, que es, por ejemplo, no sacar el agua de mar cuando entro al río, pero ahora si quieres hacer Hormuz muy potente, agua, concha, así como está todo, mucho más complejo mineral, mucho más oro, mucho más plata, mucho más cobre. Que sería en esa percepción. Ya, pero digamos, vas a un lugar de agua, Exacto. agua de mar, Ajá, sacas un recipiente con Litro. agua de mar. 2 litros. Puede ser, por ejemplo, para un litro, por ejemplo, de agua de mar, algo simple, tienes que incorporar una sal fuerte. Y esta sal fuerte normalmente la obtienes de un medio sencillo. Para obtener una pequeña concentración, por ejemplo, de Hormuz, puedes utilizar el bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato de sodio tiene que tener un tratamiento previo. Y es decir, agarras el bicarbonato de sodio, lo haces tostar. Cuando lo haces tostar por unos 40 minutos, supongamos que pones unos 250 gramos de bicarbonato de sodio, lo haces tostar y vas a obtener lo que es carbonato de sodio. Después de que pasan unos 30 minutos de que lo haces tostar. Luego de que lo has hecho tostar y está enfriado, ese carbonato de sodio, que pasó, como te digo, pasó de bicarbonato, ahora es carbonato de sodio. Después de que lo haces tostar. A un recipiente con 1 litro de agua de mar puedes incorporar de 3 a 6 cucharadas de este carbonato de sodio. Y automáticamente lo primero que vas a ver es cómo se extiende toda una neblina blanca, toda una nube. Y vas a verlo incluso, si es que lo haces en la playa, es muy interesante ver la conexión que tiene estas nubes que se forman con la emanación infrarroja que tiene la arena. Es como que genera un orden, como cuando pones un hielo a congelar, o sea, se mira como el corte transversal de una manzana, como se comienza a embonar en pequeñas manzanitas, como que si fueran cristales de nieve y comienzan Claro. a decantar. Entonces, cuando ha decantado, del recipiente te quedas con la leche que está abajo y el agua que está arriba va a estar muy cargada en sodio. Entonces uno puede deshacerse de esta agua que está en la parte superficial Quedas con la leche de abajo. y te quedas con la leche de abajo. Es como una masa. Ahí. Exacto. ¿Verdad? Es un condensado marino, básicamente, podría decirse. Entonces, después de que te quedas con esa leche, le das un lavado. O sea, ¿qué quiere decir con el lavado? Que le echas agua, puedes usar agua destilada o agua de mesa. La leche de la Virgen. No. Esa es otra. Es otra. No, Es mira, una broma, es una broma. y por ahí hay algo también. Eso Es una broma. Hay una receta alquímica que era el Magnesia Católica Philosopharum, que es una receta que tiene que ver con el Hormuz, por ahí. Por ahí. Por eso te decía. Ya, entonces, perdóname, te corté. Entonces, ya. Bueno,
Después de que realizas 3, 4, 5 lavados, cuando has utilizado el carbonato, obtienes más o menos del 2 al 5% del litro en la matriz lechosa, en este caso en el Ormus. ¿Y qué tiene este Ormus? Ahí obtenemos lo que es los coloides de magnesio, coloides de silicio, coloides de zinc, y toda la matriz de elementos en estado monoatómico, que en este caso sería el oro, el osmio, el iridio, el rutilio y el paladio. Ahora, hay muchos detractores también que dicen que no simplemente se debe hacer con carbonato, sino que debe ser con una sal más fuerte. Sí y no a la vez. Depende como una persona vaya haciendo el Ormus, vaya perdiendo el miedo y que vaya desenvolviéndose y desarrollándose en conseguir esa matriz, en conseguir el Ormus. Me hablas que tiene parte de oro, parte de, o sea... Exacto. Porque, ¿sabes que yo escuché alguna vez de Ecuador, cuando viajé por Piura, llegó un chocolate, el Goradí, ahí a ver si nos auspicia, el Goradí. Y ese chocolate estaba hecho con agua, no sé si era coloidal, no sé si me estoy equivocado, o si no que tenía un agua especial de oro. Claro. Y eso, ¿por qué? Porque habían descubierto que las personas que viven ahí, y de hecho hay Vilcabamba en Ecuador, y dicen que ahí vive la gente más longeva del mundo, ¿no? Y dice que ellos beben agua que está en contacto con... No creo que estén tomando oro líquido, ¿no? Pero sí hay un contacto con esta agua, entonces hay una relación entre el oro y la inmortalidad. Así es, que es posible, ¿eh? Y el Ormus tiene algo de eso. Así es, sobre todo cuando ya conoces, es que el Ormus, por ejemplo, es el nivel principiante, por así decir, porque después está la connotación y el conocimiento de los plasmas, y en este caso, así como se conoce el oro coloidal, la plata coloidal, existe el plasma de oro, y el plasma de oro es un superconductor que lo que hace es acelerarte la conexión que tiene una estructura física, es decir, un ser humano, con su señal natural. Así como tenemos, por ejemplo, un celular, el celular pues tiene una memoria SIM, que es una memoria casualmente de oro de 24 o de paladio, que es el superconductor que le conecta al celular, que es como un cuerpo físico, que tiene un software que es el alma del celular, que es su sistema operativo, y conecta este equipo, lo conecta con su espíritu. ¿Cuál es el espíritu del celular? La razón por la que ha sido construido en realidad, que sería la comunicación. Entonces, la memoria SIM conecta con las antenas del celular, y eso es lo que le genera pues justamente su funcionalidad. Y nosotros funcionamos de la misma forma. Nosotros naturalmente tenemos oro en nuestra estructura como parte de agentes coenzimáticos. Cuando nosotros ingerimos oro, la conciencia es lo que se llega a amplificar, y el orden de nuestro propio ADN. ¿Por qué? Porque el oro o los elementos monoatómicos, en realidad el paladio, el silicio, el iridio, el rutilio, aparte de ser agentes coenzimáticos del ADN, amplifica la señal natural que debe llegarnos, que es tanto de la luz como de la oscuridad, como de los efluvios cósmicos de todo el domo que tenemos aquí, toda la cosmovisión astrológica, todos esos paquetes de datos que vienen de la luz, o sea, de la luz de los astros en realidad, es lo que está embonando y programando nuestra genética. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte en la cual encontramos que dentro de los procesos alquímicos, quién sabe, está entonces esta ambrosía que a lo mejor es el Ormus. ¿Y qué pasa cuando entonces una persona va a ingerir el Ormus en su cuerpo? Está pasando lo que tú nos estás diciendo. Digamos, una persona enferma, una persona con, no sé, algún problema, mucho estrés o qué sé yo. ¿Qué fines, qué logra el Ormus hacer en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos? Ya lo estabas contando, pero... En ese caso, mira, el Ormus llega a convertirse en una herramienta para que la persona pueda adquirir una mayor coherencia. ¿Debido a qué? Debido a que cuando ingresa al organismo, la persona puede llegar a estados cerebrales tipo alfa. Entonces, el estado cerebral tipo alfa te permite llegar a una introspección. Entonces, utilizar el Ormus como una herramienta, tanto para generar coherencia celular y coherencia electromagnética a nivel cerebral, te permite entender cuál es el origen de tu enfermedad, que sería, en ese caso, abordar en cómo yo voy a interpretar la forma en que mi cuerpo está reaccionando ante un software, es decir, ante una emoción, ante una vibración. Entonces, cuando yo entiendo que mi cuerpo está teniendo una conducta a la cual nosotros llamamos enfermedad, si yo comprendo qué cosa está repitiéndose en mi programa todos los días, qué cosa no estoy... Es como una aplicación en el celular
que no puedes cerrar y que está calentando el celular. Y tienes que buscar la forma de cerrar esa aplicación. Es la forma en que la introspección que vamos a tener a través de generar coherencia en nuestra matriz líquida y en nuestro campo electromagnético cerebral, nos va a permitir ir al origen de la enfermedad y poder desbloquear. Esto es ingiriendo el Hormuz. Sí, actualmente ya hace 9 años ya que... O sea, ¿lo ingieres alguna dosis? Sí, incluso he jugado con las dosis, también he llegado a consumir dosis altas. Normalmente suelo recomendar 3 mililitros, 5 Me hablas que te equilibra mentalmente, que te equilibra espiritualmente, pero físicamente cambia tu... Es hasta un afrodisíaco natural. Ah, ya. Ese vigor o esa energía que puedes llegar a tener lo puedes utilizar en la disposición de lo que quieras desenvolver. Ese sería ese sentido. Pero esto va de la mano con un sentido de vida coherente. Es decir, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, no es una panacea, obviamente, porque no puedo hacer uso del Hormuz si es que voy a llevar un estilo de vida poco saludable. Ah, claro. O incoherente con lo que uno quiere alcanzar, con lo que uno quiere desenvolverse. De pronto perdí el brazo, tampoco me va a hacer salir otro brazo. Exacto, a menos que sepamos algunas cosas, como es en esto lo que hacían los alquimistas, los que hibridaban a los de alta genética. Ya sería algo de locos. Bueno, pero sí ayuda, entonces, en todo caso, sí es uno de estos componentes. Me están preguntando por las redes sociales y por si tú lo fabricas. Bueno, ya le hemos respondido que sí, ¿no? Lógicamente. Ajá. Y también si lo vendes, ¿no? Bueno, acá dice Hormuz, el elixir de la vida. Consulta, ¿usted lo vende, señor, por favor? Sí, yo lo dispenso y también enseño justamente a prepararlo, enseño sus cualidades, su física, su química. Lo tengo actualmente ahí en el canal de YouTube, que se ha estado sometiendo a censuras últimamente, pero he tenido que respaldar algunos videos en otras plataformas. El canal se llama Hormuz Lab Perú. Ahí van a poder comprender sobre todo sobre la matriz líquida, que a mí me gusta explicar bastante la molécula del agua. Porque es a través de esta en la cual una persona puede comprender y tener coherencia sobre lo que actualmente está de moda. Por ejemplo, no, que tienes que consumir agua alcalina, no, que tiene que ser hidrogenada, tiene que ser ozonificada. Entonces ahí es donde yo suelo aclarar todas esas dudas que suelen haber. ¿Por qué? Porque me dedico a explicar un poco sobre la bioelectrónica del agua, sobre el cuarto estado del agua, que están en relación con el entendimiento de los elementos Horme, que es el Hormuz propiamente. Y bueno, para acotar un poco esto también es de que la palabra Hormuz en realidad fue ya la connotación latinizada, porque el nombre original es Orme, que significa elemento monoatómico reordenado orbitalmente. Y bueno, y volviendo un poco a la web, María, se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué en todo caso, cuando alguien está perdido en el mar, digamos, hemos visto muchos casos, no toman el agua del mar directamente, o si lo toman les va mal, ¿no? Directamente, altas dosis? Es porque dejan pasar varios días de deshidratación. Y yo lo que podría recomendar, si una persona en algún momento está naufragando en el mar, digamos, lo que menos debe hacer es dejar de pasar más de 24 horas sin que haya tomado un sorbo. Y en ese caso podría hacer uso del agua de mar que está alrededor. Claro que no sobrepasarse o no tomarla, como quien dice, de forma muy rápida, muy acelerada. ¿Por qué? Porque tiene que darle tiempo a que la propia saliva isotonice el agua de mar antes de que pueda ser sí se podría tomar el agua de mar así directamente. Sí, hay muchos testimonios y bibliografía. También, por ejemplo, hay un libro que se llama Náufrago Voluntario, Elian Bombard se llama, que es un médico que realizó un naufragio voluntario durante unos 6 meses y solamente sobrevivió tomando agua de mar. También hay un libro de Mariano Arnal de la Fundación Aquamaris, que es una fundación que ellos dispensan, por ejemplo, agua de mar en España. Se llama 7 días en el mar sin agua dulce y sin comida, de Mariano Arnal. Entonces, esta información es como que te mueve el piso de una forma brutal, porque te das cuenta que está ahí, es gratis y es accesible, una matriz totalmente electrolítica que sostiene la vida y que es el único símil que podemos tener a tomar sangre o a tomar agua de placenta. Solo que si nosotros queremos hacer uso cotidiano, por ejemplo, del agua de mar,
tenemos que darle la misma condición y concentración que tiene nuestra sangre, sudor y lágrimas, que son 9 gramos de minerales por litro, recordando que el agua de mar tiene 36. Wow. Claro, hay una otra película, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo acaba, la de Pi, ¿no? ¿Te acuerdas de que está con su tigre? Ajá. Que bueno, ¿no? Él también estuvo mucho tiempo en el mar, ¿no? Pero no me acuerdo si tomaba agua de mar o no. Pero, bueno, qué interesante, Daniel. Entonces, para las personas que te quieran ubicar, ya nos has dicho la página de YouTube, pero ¿tendrás de repente algún Facebook, algo más directo para que te puedan escribir? Sí, en el Facebook estoy como Daniel Ormus. En Instagram también estoy como Daniel Ormus. Tengo un blog donde dejo ampliamente toda la información del Ormus, que se llama ormusperu.blogspot.com. Y bueno, también realicé una publicación de la cual pueden ver la presentación del libro en YouTube. El libro se llama Ormus, el elixir del mar y la sombra del cosmos. Y ¿Libro? Bueno, Ya está. Sí, ya está. Era bueno que sería. Chatera trae el libro todavía. Sí, bueno, vamos a buscar la foto. Qué interesante, qué interesante. Y estás con conferencias y cosas que estás haciendo en tu canal, bueno, en tu Facebook, ahí yo veo. Actualmente la gente está tomando mucho interés por el Ormus dentro de lo que es medicina libre en ese sentido y de lo que es el consumo del agua de mar. Tal es así de que actualmente me estoy considerando en realidad un mentor de toda la fuente de información que he podido conseguir acerca de este elemento. Y pues todo esto está basado pues en una ciencia proscrita. Bueno, hemos perdido un científico tradicional y hemos ganado un científico proscrito, entonces. Un alquimista. Daniel. Bueno, no, gracias por venir, por aceptar la invitación. Hace tiempo te quería invitar, casi desde que iniciamos este programa. Ajá. Pero estamos yendo pues de poco a poco y entonces ya llegó el momento y queríamos hacerlo el viernes pasado, pero no se pudo por Viernes Santo. Y bueno, ya hasta que se dio. Y te quiero invitar en otra oportunidad para hablar de las sirenas, que justamente... Oh, excelente. Sí, hay unos datos importantes. Vamos a estar hablando de un caso de una sirena de Arequipa el próximo viernes, ojalá si Dios quiere. Y yo te aviso para poder completar esta historia porque está muy interesante, ¿no? Sí, y tenía se unas presta preguntas. A la hibridación también y genética. Sí, y sobre la petrificación de los seres, ¿no? O sea, yo estoy completamente seguro que muchos de lo que estamos viendo son seres, madera petrificada, los bloques de piedra de los incas, muchos de estos se han petrificado, ¿no? Porque eran, bueno, es todo un tema, ¿no? Ya no son geopolímeros. Geopolímeros también, entonces ya vamos a estar hablando con Daniel. Tenemos que irnos, la hora ha terminado, pero los misterios continúan. Ya pueden acceder a toda la información de Viernes de Terror, de Misterio en nuestra fanpage y también en YouTube ya lo vamos a colgar este video y tenemos que irnos porque ya la hora es la hora. Gracias una vez más, Daniel, por tu presencia, se pasó volando. Rafael. Se pasó volando y muy entretenido y tienes tus fans ahí que te han estado llamando. Ya, todos los alquimistas de Arequipa han estado ahí. Listo, gracias amigos, nos vemos la próxima semana. Adiós.